Buenos días. Estamos terminando el capítulo 3 de Primera de Pedro. Hemos estado hablando sobre cómo deberíamos de vivir y relacionarnos unos con otros como cristianos. Allí en el versículo 8 estuvimos hablando de unidad, de compasión, de amor fraternal, misericordia, amabilidad. Y después hemos estado abordando este tema tan importante que es el de devolver bien por mal, ¿no? Ayer hablábamos sobre eso y veíamos que aunque es difícil para nosotros por nuestra naturaleza humana, es lo que Jesús nos llama a hacer, lo que Él nos invita a hacer de esta manera, ¿no? De tratar bien a aquellos que nos tratan mal. Pues vamos a continuar, vamos a leer nuevamente desde el versículo 8 y después vamos a continuar comentando por donde nos quedamos. Estamos por el versículo 18 y vamos a hablar hoy acerca del ejemplo de Cristo en este sentido. Pero leemos, como decía, desde el versículo 8 y así repasamos lo anterior. Hilda, ¿quieres leer? Bueno, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien. Vamos a leer una vez más la primera parte del versículo 14 que comentábamos ayer. ¿Quieres tú, Gerardo? Sí, claro. Mas también si alguno
alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Vale, hasta ahí. Mas también si alguna cosa padecéis, recordamos que el sufrimiento es uno de los temas principales de este libro, de la carta de Primera de Pedro. Y en este pasaje, en este capítulo, ¿de qué tipo de sufrimiento está hablando el apóstol Pedro? De sufrir por el Evangelio, Ajá. predicar la palabra de Dios. La persecución que sufren los cristianos por predicar la palabra. Ajá. Y también por hacer lo que agrada a Dios, por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Por vivir una vida justa, ¿no? Dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Fijaos que comentábamos ayer que está dirigiéndose a aquellos que han sido de alguna forma maltratados, y la instrucción que el apóstol Pedro le da a los cristianos maltratados es que amen a sus maltratadores, ¿no? Que devuelvan bien por mal y que se mantengan haciendo el bien, haciendo lo que es justo, lo que agrada a Dios, haciendo su voluntad, ¿no? Entonces de ese tipo de sufrimiento está hablando, de aquel por el que los cristianos podemos pasar en este mundo haciendo el bien, haciendo lo correcto. Entonces dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto lo comentábamos ayer. Fijaos, vamos a leer ahora nuevamente el versículo 17. Porque mejor es la padezcáis. Mejor es que padezcáis. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ajá. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Al decir, si la voluntad de Dios así lo quiere. Recordábamos que estamos en época del emperador Nerón y muchos cristianos estaban siendo apresados, torturados, matados, ¿no? Asesinados. Otros tantos tenían que huir dejándolo todo atrás, ¿no? Y luego pues tenemos a, como decíamos, a estos cristianos que están viviendo según las enseñanzas de Jesús, haciendo el bien, haciendo lo correcto a los ojos de Dios, y sin embargo eran maltratados y aún así se mantenían viviendo de acuerdo a su conciencia, ¿no? Y haciendo lo correcto. Al decir aquí, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿de qué forma creéis que el apóstol Pedro se daba cuenta de que todo lo que sucede en nuestra vida, ya sea bueno o malo, de alguna forma es la voluntad de Dios para nosotros o está permitido por Él? Porque hacemos la voluntad de Dios, que es lo que nuestro Señor quiere. Sí, pero fijaos que Él está hablando está refiriéndose del padecimiento, del sufrimiento que uno atraviesa, y dice, mejor es que sufráis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Creéis que para el apóstol Pedro habían coincidencias, accidentes? Es decir, cristianos que están sufriendo y que él pudiera pensar, bueno, es un accidente, qué raro que esté sufriendo, se le ha escapado a Dios de las manos, ¿no? De pronto la situación es que Dios es el dueño de todo, por así decirlo. Sí. Y nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, y Él de pronto nos pone a padecer o a tener algún sufrimiento, pero eso puede ser por un bien de alguna otra persona que nosotros podamos llevar con nosotros. Como que hay un propósito ¿no? detrás del sufrimiento. Ajá. Eso. Exactamente.
Aquí lo que vemos es, se nos habla de un Dios soberano. Cuando decimos soberano estamos hablando de la máxima autoridad, de que nada se le escapa de las manos, de que nada se puede mover sin que Él lo permita. Si os acordáis, ayer recordábamos esas palabras de Jesús cuando dice que ningún pájaro cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, ¿no? Y que aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, ¿no? Sí. No es que Dios desee nuestro mal, ni que quiera vernos sufrir, porque ese no es el corazón paternal de Dios. Todo lo contrario. Lo que Dios tiene en mente para nosotros es bueno, ¿no? Y el futuro que Dios nos ha prometido en Cristo es maravilloso. Hablamos del paraíso, ¿no? De un lugar donde ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Pero estaríamos de acuerdo en que en estos años que pasamos aquí por la tierra, donde sí que tenemos que sufrir, si estamos con Dios podemos encontrar un propósito detrás del dolor por el que pasamos y que Dios lo permite. Sí, claro que sí. Porque es una gran prueba el volver cada cosa en buena. Como nos dice, en la tierra vamos a pasar padecimientos, pero no está teniéndolo a Él, se vuelve todo en bueno. A ver cómo somos capaces de transformarlo. Nosotros no. Si le venimos a Señor, si dejamos nuestra vida a Él, Él acaba De darle la vuelta, de sacar algo bueno de lo malo, ¿no? Es curioso cuando estudiamos la historia de los mártires, de todos aquellos cristianos que han muerto por seguir a Cristo, y vemos que los perseguidores procuraban matar la fe, ¿no? Procuraban destruir el cristianismo, ¿no? Acabar con eso, que ya no hubieran más creyentes, ¿no? Y sin embargo, lo que la historia nos demuestra es que esas persecuciones, aunque mataban muchos cristianos, cada vez habían más. Y la Iglesia prosperaba en la persecución. De una forma clandestina, escondiéndose, huyendo, ¿no? Pero cada vez había más cristianos. Incluso de los propios perseguidores había quienes se convertían, ¿no? Entonces, es interesante estudiar esto porque muchos de los que observaban a aquellos cristianos maltratados y asesinados y veían cómo se mantenían firmes en su fe y que a pesar de que tenían que derramar su sangre no iban a negar a su Señor Jesucristo, sabiendo que si lo negaban podían salvar la vida. Pero ellos no lo iban a hacer, ¿no? Muchos de los que observaban esto, por ver ese ejemplo de firmeza en la fe, acababan creyendo. Decían, tiene que ser verdad. Ese Jesús del que ellos hablan, en el que ellos creen, esa vida eterna de la que hablan, en la que creen, dice, tiene que ser verdad, porque ¿cómo es posible que se mantengan firmes y estén dispuestos a morir por amor a ese Jesús, ¿no? Y eso ayudaba a muchos a creer. Entonces ahí vemos un propósito grande, ¿no? De parte de Dios para permitir ese sufrimiento y esa muerte en sus mártires, ¿no? Que es que iba a llevar a muchos otros a la salvación, ¿no? Hay otra cosita que quería yo destacar también, que aún nosotros, siendo creyentes, muchas veces cuando tenemos un problema, por fuerte que sea el problema, descansamos en Dios. Entonces, esa es una parte importante de nosotros mismos, que cuando tengamos el problema que sea, descansemos en Dios, digamos, Señor, eres tú el dueño del problema, no soy yo. Entonces esa parte es muy importante, porque yo conozco personas que hasta se enferman de depresión y de la preocupación los hace enfermar. Entonces es muy importante que si tenemos un problema, el problema que sea, si sea grave, confiar en Él. Confiar en Dios, siempre tener la fe puesta en Dios.
y decirle a Él, Señor, eres tú el dueño del problema, no soy yo. Así Y eso es una cosa muy elemental para cada uno de nosotros. Descansar en su amor, ¿no? Exacto. Dejarlo en sus manos. Ujú. Sí. Entonces estaríamos de acuerdo, porque claro, nosotros no estamos en ese contexto de persecución, por lo menos no por ahora, o no hasta ese punto, ¿no? De tener que dar la vida. Pero estaríamos de acuerdo en que como cristianos, cada problema por el que pasemos, cada angustia, cada dolor, cada padecimiento, si estamos caminando con Cristo, podemos encontrar un propósito detrás de ese sufrimiento, y Dios puede utilizarlo para hacer su obra y para sacar algo bueno, tanto para nosotros como para otros. Hombre, sí, ¿Sí? lógico. Estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo, sí. No significa eso que sea fácil, ¿no? Porque a quién le gusta sufrir, ¿no? A nuestra carne no le gusta, ¿no? A nadie le gusta, ¿no? Pero en Dios podemos encontrar un propósito. Amén. Algo bueno puede salir de aquello que nos hace sufrir por lo que estamos pasando y que por algún motivo Dios lo ha permitido en nuestra vida. Ujú. No es que Dios nos quiera ver pasarlo mal, para nada, ¿no? Ese no es el corazón de Dios. Pero Dios es más sabio que nosotros. Eso sí, ¿no? Ujú. Claro. Ajá. Y Dios ve mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y de entender, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí, podemos entenderlo de esta manera de la que estamos comentando, ¿no? En este versículo 17, cuando dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿no? Que haciendo el mal. Bien, vamos a leer ahora el versículo 18 una vez más. Joana, ¿quieres tú leerlo? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, entonces, enseñando sobre el sufrimiento que encontramos aquí en la tierra como cristianos, ¿cuál es el ejemplo al que nos remite el apóstol Pedro? ¿Cuál es nuestro modelo del que podemos aprender también de sus sufrimientos? Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Jesucristo Ajá. padeció todo su sufrimiento. ¿Vosotros diríais que Jesús sufrió mucho aquí en la tierra o poco? No sufrió hasta morir. Mucho. Hasta morir. Sufrió en el cuerpo, Demasiado. Ajá. en su cuerpo, padeció. La muerte de Jesús en la cruz está muy bien reflejada en la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿La habéis visto esa película? Sí. Es muy... expresa la cruda realidad, ¿no? Claro. De una forma muy clara, ¿no? Abierta. Y vemos ahí los sufrimientos de Jesús en la cruz, ¿no? En los momentos previos a la cruz. Entonces estamos de acuerdo en que Él sufrió enormemente. Sin embargo, ¿Jesús merecía eso? No merecía No, eso. no era merecido. Él era inocente, ¿no? Era un hombre justo. Un hombre justo, nunca pecó. Nunca pecó. Pero Él soportó todo eso para podernos vivificar a nosotros también, darnos vida. ¿Quiso Dios Padre que Jesús pasara por eso? Sí. ¿Os acordáis cuando Por en el, amor a su hijo, a su creación. ¿os acordáis en el huerto de Getsemaní cuando Jesús ora, Padre, si hay alguna otra manera, pero no se haga lo que yo quiero, sino Sino lo que tu tú, ¿no? voluntad. Lo que tú quieras. Claro. Entonces, Dios quería eso para su Hijo. Ujú. De hecho, lo envió aquí para eso, ¿no? Para dar la vida por nosotros. Ujú. Ahora, podríamos decir que lo que padeció Jesús
en su muerte, en su tortura, en esa cruz, es quizá uno de los peores males, por no decir el peor, que ha sucedido en esta tierra, que se le ha hecho a una persona, ¿no? A una persona justa como él era, inocente, ¿no? Se le trató de una forma cruel, se le sometió a una tortura casi insoportable, ¿no? Y sin embargo, de los peores males que se le ha hecho a alguien aquí en esta tierra, qué bien salió de allí. La salvación de los que creen por fe. La salvación eterna de muchísimos pecadores que se arrepienten, ¿no? O sea que del peor mal infringido a un hombre en esta tierra, un hombre inocente, justo, Dios sacó de allí el mayor bien, ¿no? Que es nuestra salvación, que es una eternidad con Dios en su presencia, ¿no? Es nuestra reconciliación con Él. Entonces, si Dios ha podido sacar algo tan bueno de un mal tan horrible, puede también de nuestros sufrimientos personales, de nuestros problemas, de nuestros dolores, sacar algo bueno. Sí. Claro que sí. Sí, ¿no? Claro. Se ve claramente que el bien que sacamos es mucho mayor que bien considerado. Eso. ¿Creéis que Dios puede, y que lo hace, que Él moldea nuestro carácter a través del dolor? Claro. El propósito sea alguno de nosotros o de cualquiera, a lo mejor no estamos viendo lo que estamos haciendo, no nos damos cuenta, entonces Él nos moldea, permitiendo eso para que así nos diéramos cuenta y podamos hacer mejor. Dios puede ayudarnos a cambiar cuando atravesamos por el dolor, ¿no? Es una de sus herramientas, ¿no? Cambiar para mejor, ¿no? Para nuestro propio bien y el de otros, ¿no? ¿Y creéis también que las personas que conviven con nosotros, que nos observan sufrir, pueden, cuando ven que lo hacemos confiando en Dios, en lugar de amargarnos, de pasárnosla quejándonos y maldiciendo y echándole la culpa a otros, sino que nos ven que pasamos por el dolor confiando en Dios, pasándolo mal, eso sí, ¿no? Porque el dolor nos hace pasarlo mal, nos hace sufrir, pero lo hacemos confiando en Dios y nos mantenemos sirviéndole y haciendo el bien. ¿Creéis que a los que nos observan eso también les puede ayudar a ellos a confiar en Dios? Sí. O a acercarse a Él? Claro. Porque están viendo lo que el otro no desmaya, sigue adelante por más que el sufrimiento venga o tenga, pero él fiel sigue adelante, entonces también es como un testimonio para los demás. Incluso quizá familiares que convivan con nosotros, que no estén convertidos, no sean cristianos, al vernos a nosotros confiar en Dios en medio del sufrimiento, a través de las lágrimas, ¿no? Eso puede ayudarles a acercarse a Dios y a creer, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces aquí en el versículo que hemos leído, el 18, nos dice que también Cristo padeció, ¿no? Dice, porque también Cristo padeció. Recordemos que cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos seguidores de Cristo. Eso es lo que significa cristiano, que hemos respondido al llamado de Jesús de Nazaret y ahora somos sus discípulos, le seguimos a Él. Entonces, todo lo que Él es, nosotros lo imitamos. Todo lo que Él hace, o lo que Él hizo, pues nosotros le seguimos, ¿no? Y ponemos en práctica sus enseñanzas.
Eso es lo que hace un discípulo. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Ahora, aquí el ejemplo que el apóstol Pedro nos da a los cristianos que sufrimos, dice, también Cristo padeció. También Cristo padeció. Entonces, si Él sufrió, nosotros también, o sea, no podemos esperar el pasar por este mundo sin sufrir, ¿no? Está esa iglesia que se llama Pare de Sufrir. ¿Habéis escuchado hablar de ella? Brasil. Sí, sí, hay una iglesia, sí. Ese nombre es anticristiano, porque fijaos lo que dice aquí, dice, también Cristo padeció. Un día ya no habrá más sufrimiento. En la presencia de Cristo por la eternidad, en el reino eterno de Dios, ya no habrá más dolor. Y eso es lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Pero hasta que lleguemos allí, mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Y también Cristo padeció, dice este versículo, ¿no? Sí. Pero fijaos lo que dice a continuación. Dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús fue a la cruz? Para la salvación de todo aquel que cree en Él. Por los Porque pecadores. Dios dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero Él venció. Entonces tendremos que pasar todas estas cosas. Él fue a la cruz también por nuestros pecados, para que nosotros seamos perdonados. Así es. Pagó nuestra deuda. De hecho, ahí está como uno de los pilares de la iglesia. Así es. ¿Ya? El justo por los injustos. Así es. Y entre los injustos estamos Todos nosotros. de ayer y de mañana. Sí. Aquí vemos también que su muerte en la cruz sirve de sustitución para nosotros. El justo por los injustos. Nosotros pecadores deberíamos de sufrir la condena de parte de Dios, pero Jesús la aceptó en nuestro lugar, por nosotros, ¿no? Vemos el carácter expiatorio de la muerte de Jesús en la cruz. La expiación nos indica precisamente esto, que un tercero paga por nuestra culpa, ¿no? Un tercero. En este caso Jesús. Jesús el inocente, como Cordero de Dios, tomó nuestro lugar en aquella cruz. Y gracias a ese sacrificio, nosotros que hemos pecado, somos perdonados porque Él pagó nuestra multa. Él asumió responsabilidad por nuestros pecados. Entonces, de esa manera nosotros recibimos el perdón al arrepentirnos y creer en Él, ¿no? Entonces vemos que Él padeció, dice aquí, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos aquí también en la tierra, en nuestra vida, aceptar voluntariamente el sufrir por el bien de otros? ¿Qué ejemplos se os ocurren? El mismo Señor, Él es nuestro ejemplo. ¿Y qué ejemplo se os ocurre aquí en la tierra de cómo nosotros podríamos aceptar voluntariamente el pasar un mal trago, el sufrir, el padecer algo por el bien de otra persona? Para que otra persona también tenga la oportunidad de salvarse. Hay Encontrar muchas la personas salvación. hay muchas personas que van por muchas partes predicando la palabra de Dios y debido a esto pues se ganan insultos, se ganan malos tratos, hasta la muerte. Hay países donde los encarcelan, los matan. Claro. Entonces, pues, bueno, ese es un sufrimiento por predicar la palabra de Dios. Sí, ese es un buen ejemplo. Es cuando decidimos
hablarle a otros de Jesús, del Evangelio, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, para que también otros puedan reconciliarse con Dios y ser salvos, aun sabiendo que si lo hacemos, pues podemos pasar por burla, por insultos, porque otras personas nos rechacen, desprecio, quizá ya no quieran ser nuestros amigos, o incluso que puedan hasta maltratarnos y en algunos lugares hasta matarnos, ¿no? O sea, cuando escogemos hablarle a otros de Jesús porque queremos que sean salvos, asumiendo el coste, los riesgos, pues eso sería un ejemplo de lo que Jesús hizo, ¿no? De estar dispuesto a sufrir por amor a otros, ¿no? Por el bien de otros. ¿Qué más ejemplos os ocurre? Aquí es muy claro, porque a la verdad, hacer que seamos muertos en la carne. O sea, que eso es lo que el Señor quiere, que para dar un fiel testimonio, como dice usted, Cristian, que de pronto por nosotros predicarle a otra persona podemos ser maltratados y ser muertos, pero entonces es lo que nosotros no debemos de temer. Que porque le prediquemos a una persona o le compartamos la palabra, pues por ejemplo, decimos, uy, es que si le predico a este me voy a morir. Entonces dice acá que no debemos de tener temor para edificar en el espíritu. O sea que si nosotros le predicamos a una persona sobre la palabra de Dios, le compartimos, también nos edificamos en el espíritu, sin ningún temor. ¿Creéis que otro ejemplo de esto puede ser cuando renunciamos a algo que nos gusta, ya sea un hobby, ya sea cualquier otra cosa, ¿no? Para ayudar a otra persona? Claro. ¿No? Sí. Por ejemplo, renunciamos al partido de fútbol porque vamos a ir a ayudar a una persona, a alguien que necesita ayuda, ¿no? Sabemos que eso no tiene valor a comparación de la salvación de otra persona. También la familia, ¿no? También si hoy en día hay mucho ataque a la familia. Entonces, si los pilares que son de un padre, una madre, de un esposo, una esposa no se renuncia a muchas cosas, se puede quebrar el matrimonio, y ahí viene esa renuncia también por sacar adelante los hijos, por toda esta situación, ¿no? Que hoy en día se vive, ¿no? Referente al hogar. Unos padres que están dispuestos a esforzarse, a trabajar, a renunciar a sí mismos, a luchar, ¿no? Y eso también pues puede llevar ahí cierto sufrimiento, ¿no? Por sacar adelante a su familia, por sus hijos, por amor a ellos, ¿no? Son ejemplos que encontramos en el día a día, ¿no? También podemos verlo en la ONG, ¿no? Donde estamos. Sí. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien que pues puede habernos tratado mal o habernos hablado mal, ¿no? Es como comentábamos ayer, ¿no? Que aquí en el versículo 9 leíamos: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ¿no? Lo que Jesús nos pide que hagamos es que devolvamos con bien a aquellos que nos hacen el mal, ¿no? Que tratemos bien a aquellos que nos tratan mal, que hablemos bien a aquellos que nos hablan mal, ¿no? Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó y lo que Él nos pide que hagamos, ¿no? Bien, entonces estamos de acuerdo en que nuestro modelo por excelencia de sufrir por amor a otros es Jesús, ¿no? Jesús estuvo dispuesto a sufrir lo indecible por amor a nosotros, ¿no? Si ese es el ejemplo que nos dio, pues nosotros deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? Estar dispuesto a sufrir por amor a otros, ¿no? Por el bien de otros. La idea que me parece tan importante, que no se puede sacar algo muy bueno como es esto, el espíritu, sin un sacrificio. Sacrificio. Eso, el valor del sacrificio. Claro, todo con un sacrificio. Todo, no debería ser un demasiado sacrificio, pero lo es. Lo es hoy día, y cada vez más sacrificio. Cada vez menos disposición para pasarlo. Es muy interesante ese punto, porque justo vivimos en una época
donde se huye del sacrificio. Claro. Como que no es necesario para nada, no. Claro. Porque claro, el hedonismo también. Sí, todos quieren una vida cómoda, ¿no? Sí. Nadie quiere sufrir, todos quieren el camino fácil, ¿no? Y sin embargo, seguir a Cristo muchas veces implica sacrificio personal, ¿no? Es parte del camino estrecho que sube hacia arriba, ¿no? Y es el ejemplo que Jesús nos dio, ¿no? Adelante, Cristian, bienvenido. Toma asiento. Fijaos, si hacemos un pequeño salto a la primera carta de Juan, hay que ir solamente 2 libros más hacia adelante, ¿no? Estamos en Primera de Pedro, hay que avanzar un poquito más. Primera de Juan. Vamos al capítulo 3. Primera de Pedro pasamos a Segunda de Pedro y de Segunda de Pedro a Primera de Juan. Rosy, en la otra dirección, hacia adelante. Primera de Pedro, avanzamos un poquito y llegamos a Primera de Juan. Capítulo 3. Sí. Fijaos, vamos a leer los versículos, vamos a leer primero de todo el versículo 16. Primera de Juan 3:16. ¿Quieres ir a leerlo? Amén. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Uh-huh. ¿En qué dice aquí el apóstol Juan que hemos conocido el amor? ¿De qué manera? Cuando Él puso su vida por nosotros. Jesús entregando su vida por nosotros, ¿no? En esa cruz pagando para que nosotros seamos perdonados por Dios y tengamos una nueva vida en Él, ¿no? Entonces, el amor de Jesús lo hemos conocido por su sacrificio, ¿no? Por su sufrimiento a favor nuestro. ¿Y qué nos dice a continuación? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como cristianos? También nosotros debemos ponernos como un sacrificio para que otro pueda salvarse. También nosotros debemos estar dispuestos a sacrificarnos por amor a otros, ¿no? Por amor a nuestros hermanos. Pero pone la vida. Es decir, que hasta ese tope, imaginaos si tenemos margen. Hasta el punto de dar la vida, ¿no? Me acuerdo una historia que leí del testimonio de... ¿Habéis escuchado hablar de Eric Liddell? Eric Liddell fue un atleta muy famoso en su época. Él era escocés y en el siglo pasado. Y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Francia. Y después de eso, porque él era cristiano, se hizo misionero y se fue como misionero a China, ¿no? Y vivió allí pues unos años sirviendo a Dios y al pueblo chino, ¿no? Pues en la Segunda Guerra Mundial él acabó en un campo de concentración japonés, ¿no? Y cuenta la historia que él tuvo la oportunidad de ser puesto en libertad, ¿no? De que lo dejaran libre, pero él escogió cederle su puesto a una mujer que estaba embarazada. Sí. Entonces la mujer fue puesta en libertad y él continuó en el campo de concentración y en ese campo murió. Entonces fijaos, ahí tenemos el ejemplo de justo de esto hasta ese extremo de dar la vida, ¿no? Por la otra persona. Aquel que está dispuesto a dar su vida por amor a otra persona, que es el ejemplo que Jesús nos dio. Ahora, como decía antes, cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que seguimos a Jesús, que seguimos sus pisadas, que seguimos su ejemplo, ¿no? Que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿no? Entonces, ser cristiano significa también estar dispuesto a sufrir por amor de otros, a sacrificarnos por otros. Aquí en la ONG también lo podemos hacer, ¿no? Sacrificamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, a veces nuestro, yo qué sé, hasta quizá nuestra reputación,
¿no? Nuestra imagen, ¿no? Por venir aquí a servir a los necesitados. Son también ejemplos donde lo podemos ver, ¿no? Entonces dice, en esto hemos conocido el amor en que Jesús dio su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar nuestras vidas por los hermanos, ¿no? Fijaos que esto es primera de Juan 3:16, y si nos fuéramos ya no a primera de Juan, sino al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 también, nos encontramos con ese versículo tan famoso que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces también vemos ese mismo sacrificio que hizo Dios Padre. Dios Padre dio lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros, ¿no? Ese es el amor de Dios. Entonces no podemos amar sin estar dispuestos al sacrificio, a sacrificarnos, a entregarnos, a dar lo que tenemos. Fijaos que una aplicación práctica de esto, ahí estamos en primera de Juan 3, en los versículos 17 y 18, ¿qué es lo que nos dice? Rosy, ¿quieres leerlo tú en voz alta y fuerte? El 17. 17 y 18. Pero el que tiene bienes de Un poquito más alto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces hasta ahí, una aplicación directa de esto es que el que tiene y puede ayudar a alguien que está necesitado, pero no lo hace, no tiene el amor de Dios en su corazón. Claro, dice, algo falla, ¿no? Claro. Entonces, dar lo que tenemos para ayudar a otros también es un sacrificio personal, ¿no? Que podemos hacer voluntariamente por amor a otros, ¿no? Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Bien, pues vamos a terminar con el capítulo 3. Estamos ahí en Primera de Pedro. O sea, volvemos a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 19 y 20, que son versículos misteriosos. Vamos a ver si podemos entenderlos. Capítulo 3. Sí, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 19 y 20 una vez más. Vamos a ver si los entendemos. Primera de Pedro. Gracias. ¿Quieres leerlo tú, Cristian? Sí, Capítulo 3, versículos 19 y 20. 19 y 20. En el cual en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien. ¿A quién se refiere el versículo 19 cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿De quién está hablando? Está hablando de las personas que aún así pecaban. Siento yo que de pronto, como en la vida, hay personas que de pronto hacen cosas que no se deben, digamos, como drogadicción o cosas, y de pronto tú les ayudas y ellos no, o sea, siguen en su mundo. Pero ahí él dice que aún así a esas personas él siguió ayudando como para salvarlas. Esa sería una... Ahí está hablando como de cuando fue el diluvio, no sé decir. Cuando fue el diluvio que aquel hombre, ¿Noé? Noé predicó la palabra de Dios y ninguno quiso oírlo
y entonces pues él salvó a los que se oyeron, que fue su familia. Ajá. Él los salvó. Eder, ¿tú ibas a decir algo? Pues yo creo que se está refiriendo a como a las almas en pena. Uh-huh. Ya le está hablando de otro mundo, ¿no? De las personas ya fallecidas. Uh-huh. Ya cuando él fallece, dicen que él bajó al infierno, ¿no? Algo así le predicó a las almas en pena. Antes de la resurrección, ¿no? Sucedió esto. Ajá. No sé si estoy en... Correcto. Pues esta sería una forma de entender lo que está diciendo aquí. Estos versículos son misteriosos y hay distintas interpretaciones que se les da. Algunos dicen que Jesús en espíritu, por medio de Noé, fue el que predicó a esta gente, ¿no?, que estaba allí. Pero yo como lo veo, como yo lo entiendo, me parece que es la forma más quizá lógica de entenderlo, es así, que Jesús cuando murió, Él bajó a predicarle a los espíritus de los hombres que habían muerto, que habían vivido antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, y Jesús bajó a predicarles. Y en ese, si lo vemos de esta manera, pues sería como darles una oportunidad de salvación a aquellos que vivieron antes de Cristo y no pudieron escuchar el Evangelio, ¿no? Pero bueno, es una forma de intentar entender algo que sigue siendo misterioso y que apenas se nos dan detalles de este hecho, ¿no? Y lo tenemos aquí. Si seguimos avanzando un poquito más, porque nos está hablando de Noé, ¿todos os acordáis de la historia de Noé? Sí. Noé ¿qué construyó Noé? Un arca. Un arca, ¿no? Que es un barco gigantesco, ¿no? Ajá. Porque ¿qué es lo que Dios hizo en el mundo? Dios trajo un diluvio, ¿no? Dios trajo juicio para destruir a una humanidad que se había corrompido hasta el extremo. Cuando leemos la historia en el libro de Génesis, se nos dice que ya no había esperanza, que la gente se había corrompido tanto que Dios ya veía que jamás iban a arrepentir, ¿no? Y él les predicaba y se burlaban de él, porque estaban en un lugar donde no había como mar. Y entonces, pues se burlaban de él, que a ver, porque estaba construyendo eso. Cristian, yo tengo una opinión también. Yo pienso que también es lo que está pasando hoy en día, que la gente no cree. Entonces, por eso de ahí que están pasando tantas cosas y las que van a pasar. Porque tenemos que tener en cuenta que están pasando cosas, pero vendrán cosas peores para que la gente crea, porque hay gente que no cree. Muchas personas no les comparten. Yo no creo en los evangélicos, yo no creo en nada. Mucha gente está diciendo, yo no creo en Dios. Sí. Entonces desde ahí es que pasa lo que pasa, lo que pasa. Alguien me dijo a mí que la Biblia era un libro de ficción, y le digo yo, hablando de Israel, yo diciéndole que el pueblo, que eran 12 tribus, y que una de las 12 tribus era Israel, y que Dios lo había escogido a él como su pueblo. Sí. O sea, Israel tuvo 12 tribus. Israel tuvo 12 tribus. Israel, Dios le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel. Israel tuvo 12 hijos, de las que salen las 12 tribus. Sí. Y entonces, pero Israel fue su pueblo. Y entonces, ese es un libro de ficción. Entonces yo digo, pues como tú mantienes leyendo tanto, pero no quieres ni siquiera ni mirar, no. Yo siento que literal, fue como que él creó el arca y salvó a estas personas, a la familia de Noé, pero cuando hubo esta inundación, de estas personas malas que no quisieron escuchar, se salvaron 8 personas. Que pues imagínate, se inundó todo y no se explica cómo pudieron haberse salvado. En el 8 arca, personas sí. Fuera del arca. No, en el arca. Fue en el arca. No fue fuera. No, en el arca. O sea, estas 8 personas eran la familia de Noé. Sí. Yo pensaba que eran 8 personas fuera del arca. No. Entiendo ya. Sí, la familia de Noé. Sí. Bien. Entonces, ahora... ¿Cómo? No, que yo veo que ahí como que se relaciona más que todo es que
en el tiempo de Noé, como si los que fallecieron por el diluvio los hubieran escogido Dios y los hubiera mandado directamente al infierno, los dejó allí, los encarceló, los encerró, y con la muerte de Jesús fue hasta donde ellos a darles como esperanza, a ver quiénes de ellos creían y quiénes estaban dispuestos como a dar ese paso de fe. Es una posible forma de entender esto, ¿no? Yo no sé, en ciertas partes dice que él bajó a sus infiernos. No sé si También. Dice a las partes, sí, hay otra parte donde dice a las profundidades de la tierra, sí. Dice también que cuando él resucitó, resucitaron muchas personas. Sí, también hay un versículo así en Mateo, sí. Sí, es verdad. Que resucitaron algunos, sí. Bien, entonces, ahora aquí se nos hace, ya terminando el capítulo 3, el apóstol Pedro hace una conexión entre lo que sucedió en el diluvio, en esa época, con nuestro bautismo, ¿no? ¿Cómo lo dice en el versículo 21 y 22? ¿Quieres leerlo, Cristian? ¿Tú mismo? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que, según estas palabras del apóstol Pedro, qué es lo que representa para nosotros ese diluvio que Dios trajo sobre la tierra? ¿Con qué lo conecta el apóstol Pedro? Con el bautismo. Con el bautismo, ¿no? Ajá. Sí. Fijaos que el diluvio, ¿qué trajo? Trajo muerte y salvación, ¿no? Muerte y salvación. Muerte al pecado, salvación a los que creyeron. Castigo y una resurrección. Vida, ¿no? Castigo y resurrección, una nueva vida también. ¿Y el bautismo qué representa para nosotros? Cuando nos bautizamos, ¿eso qué significa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos iniciando la vida. Vuelves a nacer de nuevo. Ajá. Representa una nueva vida, nacer de nuevo. Ajá. Representa una muerte también. Una muerte de la carne, de lo que era uno antes. Claro. Y renace exactamente. En Cristo, ¿no? Claro. Cuando uno se sumerge en el agua es como que desaparece, ¿no? Eso representa la muerte. Y cuando uno resurge, eso representa ese renacer a una nueva vida, ¿no? Un testimonio de algo que ya ha sucedido en claro. el espíritu. Sí. Entonces el bautismo para nosotros representa eso. También representa la muerte y la resurrección de Jesús. También significa que creemos que Él murió por nosotros y resucitó, ¿no? Y que como tal o por lo tanto, nosotros también estamos dispuestos a morir a todo lo que hemos sido hasta ese momento y empezar una nueva vida ahora como nuevas personas, siguiendo a Cristo, ¿no? Confiando en Él. Eso es lo que representa el bautismo. Se entiende, ¿no? Fijaos, para hacer una aclaración, cuando dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no está diciendo, no creo que podamos entender o debamos entender esto como que el bautismo es lo que nos salva, ¿no? Es decir, que si hasta que uno no se bautiza no es salvo, ¿no? Yo creo que esto debemos de entenderlo como que lo que representa el bautismo es lo que nos salva, ¿no? El bautismo representa la muerte y la resurrección de Jesús y nuestro arrepentimiento, que morimos a nuestra vieja vida para empezar una nueva con Cristo, ¿no? Es decir, cuando respondemos a lo que Jesús ha hecho por nosotros con arrepentimiento y fe, somos salvos.
¿Se entiende eso? Lo que también dice ahí, en comprometerse ante Dios, de tener una conciencia limpia. El compromiso que uno hace. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mientras estemos en este mundo, mientras tengamos esta carne, esta naturaleza humana, aun después de habernos bautizado, podemos estamos sujetos a la tentación, ¿no? Y podemos tropezar, ¿no? Entonces, cuando tropezamos, pues nos levantamos, ¿no? Nos arrepentimos y nos levantamos, ¿no? Es decir, mientras tengamos esta carne, aún estamos sujetos al pecado, en el sentido en el que podemos tropezar y pecar, ¿no? Entonces, el bautismo no nos quita eso nos lo quitará la resurrección, ¿no? El día de la resurrección. Pero lo que sí que nos da es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿no? Es ese compromiso de ahora vivir para Dios, ¿no? Ahora estamos dispuestos a no vivir más en el pecado, sino a seguir a Cristo, a seguir sus enseñanzas. Queremos ahora agradar a Dios, ¿no? Ese es el compromiso que tomamos respondiendo al amor de Cristo, a lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Bien, y terminamos con el versículo 22. ¿Qué es lo que nos dice de Jesús? ¿A dónde subió Él tras su resurrección? A la diestra de Dios Padre. Cuando hablamos de que Jesús está a la diestra de Dios, ¿de qué estamos hablando? Que Jesús estaba dispuesto a sufrir por lo que Dios por lo que el Señor quería que Él sufriera. Pero esto es después de eso. Cuando Él resucitó, es el representante máximo de Dios. Representante máximo de Dios. Y Dios le da una autoridad y poder que, habiendo efectuado este hecho, y por eso le ha dado ese puesto al lado. De eso nos habla. La diestra de Dios nos habla de autoridad, ¿no? El que estaba a la diestra del rey, ¿no? En la época de los reyes antiguos, ¿no? Era su representante, era la máxima autoridad después de él, ¿no? El que representaba su autoridad ante el pueblo, ¿no? Entonces, cuando nos dice que Jesús está a la diestra de Dios, lo que nos está hablando es de su posición ante Dios y ante nosotros, ¿no? ¿Cuál es la posición que Jesús tiene después de haber resucitado y haber sido de la tierra? ¿Qué es lo que Él es ahora, ¿no? Pues Él tiene la máxima autoridad. Bueno, él siempre tenía, porque él por allá en una parte de la Biblia dice que se le había dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él dice eso cuando resucita. Cuando Él resucita le dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Había resucitado, no lo habían crucificado todavía. Eso lo dice justo después de resucitar, cuando reúne a sus discípulos. Eso está al final de Mateo 28 o Marcos 16. Creo que es Mateo 28, al final de Mateo 28. Sí, está eso. Sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces les comisiona para ir a hacer discípulos, a predicar el Evangelio. Jesús, en cierto sentido, siempre ha sido la máxima autoridad, también estando en la tierra, pero Él escogió sujetarse a un cuerpo humano débil, frágil, y venir humilde como un siervo, ¿no? Y someterse. Y fijaos que por eso aquí nos dice en el 22, cuando aclara que Él, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, dice: y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo poder y autoridad se encuentra bajo la autoridad de Cristo, sometida a su nombre. De hecho, está profetizado que ante Él, ante Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Perdona, Cristo, cuando él habla de potestad, ¿a qué se refiere? Que está sujeto a potestades, ¿no? Autoridades y potestades. Son autoridades. Potestades angelicales, espirituales, tanto buenas como malas, porque, malas, claro, porque es que el diablo le arrodilla, claro. Si él quiso hacer arrodillar. Incluso los espíritus malos, aunque luchan contra Cristo en el sentido de que van en contra de su voluntad, cuando son reprendidos en el nombre de Jesús, tienen que obedecer, ¿no? Y cuando llegue el día de ser juzgados, pues no les va a quedar otra que ser sometidos por la fuerza a la voluntad de Dios, ¿no? Y ellos recibirán la condena de parte de Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo. Pero él durante toda su vida tuvo potestad y para hacer lo que él hizo, o porque cuando, por ejemplo, en el mar, cuando reprendió el mar, las aguas, todo se calmó, o cuando resucitó los muertos, pues él tenía esa potestad. Claro, Jesús siempre ha tenido su poder, pero de alguna forma él se limitó a sí mismo. Se sujetó Él tenía ese poder, pero él obedeció al Padre en su misión, a la que fue enviado. Claro, así es. Bien, entonces una aplicación directa de esto para nosotros sería, como cristianos, ¿a quién hemos aceptado libre y voluntariamente como nuestra máxima autoridad? ¿A quién? A nuestro Señor. A Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si... Ahora, Reinaldo, adelante. Entonces, si las palabras de Jesús entraran en conflicto con autoridades terrenales, ¿a quién le debemos obediencia? A Jesucristo. Y en ese caso, ¿a quién tendríamos que desobedecer en ese punto? Las autoridades terrenales, si entran en conflicto con la autoridad de Jesús, ¿no? Con las palabras de Jesús. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Bien, pues lo dejamos aquí. Terminamos con esto, que ya hemos cumplido la hora, ¿no? Con esto terminamos el capítulo 3 de Primera de Pedro.